Bueno, si tienen sus Biblias, vamos a buscar 2 Corintios capítulo 4, versículo 16 al 18. 2 Corintios 4, 16 al 18. Y dice así: por tanto, diga conmigo, no desmayamos. No desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación, diga conmigo, momentánea, produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Amén y amén. Yo no sé ustedes, pero en mi vida Dios me ha permitido atravesar por muchas diferentes crisis. La primera, cuando mi primera novia me abandonó y se fue con otro muchacho y más nunca hablé con ella. Eso fue una crisis para mí tremenda porque me dolió. Lloré, sentía que el mundo se había acabado, literalmente no sabía qué hacer y no tenía algunas herramientas que ustedes los jóvenes están recibiendo hoy en día para poder atravesar por esa crisis. Esa fue la primera que me acordé y dije, bueno, Señor, ¿cuál más? A los 17 años terminé en un hospital psiquiátrico por 9 días. Casi me morí. Y yo me peleé con Dios. ¿Quién se ha peleado con Dios en el medio de una crisis? Nos hemos puesto bravo con Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? En vez de decir, revélame, 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 háblame, háblame, háblame. Y lo que Pablo nos está enseñando acá es que toda crisis es momentánea. Toda crisis es por un momento. Y es lo que tú vas a hacer durante ese momento que va a determinar el resto de tu vida y tu caminar con Cristo. 17 años me peleé con el Señor y les cuento esto como un testimonio de fe de lo que Dios puede hacer. No para glorificarme a mí ni exaltarme, no, es porque Jesús permitió que yo viviera estas crisis para hoy poder estar parado aquí dándole testimonio al pueblo de lo que Él puede hacer y que toda crisis tiene un propósito. En el 2014, muchos saben la historia, o sea, 17 a 27, después entró la crisis más difícil de mi vida, que fue en el 2014. Da la casualidad que mi esposa también, sin yo conocerla, pasó por una crisis muy difícil en ese mismo año. No nos conocíamos. 2014 fue la crisis más difícil de la vida de mi esposa, cuando tuvo que atravesar por un divorcio. Y en el 2014, el imperio que yo había construido con mi esfuerzo, con mi dinero, era un imperio en arena, se cayó. Y Dios me decía, todas esas crisis, y ustedes mediten cuál ha sido la crisis más difícil que tú has vivido hasta el día de hoy. Y pregúntenle al Señor que en este mensaje que vamos a hablar hoy, les hable cuál fue el propósito de esa crisis. Eso que nos dolió tanto, ahora Dios lo está usando. Eso que me dolió tanto cuando yo lo perdí todo, Dios me dijo, si yo no te llevo a ti a una crisis, no vas a aprender a depender de mí. No vas a aprender a depender, vas a seguir haciendo las cosas a tu manera. En el 2017, atravesé otra crisis. Mi mamá se intentó suicidar y dejó una nota y se tomó 36 pastillas. Y yo meditaba y decía, Señor, pero ¿por qué tú permitiste que la mujer que me trajo al mundo llegara hasta ese punto tan bajo? Y Él me dijo, porque yo uso el dolor de tu mamá para traerte a ti a conocerme a mí. Y yo, eso suena como que, ¿cómo tú vas a hacer eso, Señor? Usar el dolor. Y Él me dijo, eso que tu mamá hizo te causó a ti tanto dolor
que ese dolor te hizo mirar hacia la cruz y entender que la relación que ella tiene con Dios es su relación, pero a través de ese dolor que ella está viviendo y que yo estoy viviendo, usé eso para acercarte a mí, lo permití. Y ahora, el mensaje de hoy está titulado Una crisis de gloria. Saludos a mi mamá en Colombia porque se llama Gloria. Te amamos, te veremos pronto. Una crisis de gloria, ¿qué significa? ¿Cómo una crisis que yo estoy viviendo puede traer gloria a mi vida, a Dios? Bueno, en el 2017 sufrí una lesión en mi rodilla izquierda, el ligamento ACL-MCL. En el 2019 sufrí una herida en mi rodilla izquierda, de igual manera jugando baloncesto, ACL, MCL, lateral meniscus, medial meniscus, el menisco, en el 19. El día antes del retiro de varones me di la brillante idea de ir a jugar baloncesto con los hermanos del retiro. ¿Y qué pasó? Me lesioné la misma rodilla. Me demoré en ir al doctor, me hicieron el MRI y el martes me van a operar una cirugía de 4 horas para que oren por mí. Me van a reparar el meniscus y el ACL y voy a estar sin poder apoyar por 6 semanas. Entonces me irán predicando en muletas, pero el evangelio sigue para adelante. ¿Por qué les cuento eso? Porque Dios me dijo, cada decisión tuya te ha llevado hasta este punto. No te cuidaste en el 17, no te cuidaste en el 19. Ahora tienes que sufrir las consecuencias de tu propia decisión. Y tengo una esposa que mañana cumple 32 semanas embarazada para la gloria de Dios. Entonces, ok, Señor, vamos a hablar de las crisis. Me dijo, primero, antes de hablar de una crisis, tenemos que saber qué significa la palabra crisis. La palabra crisis viene del origen griego de la palabra krino. K-R-I-N-O, que significa distinguir o elegir o decidir. En cada crisis tú vas a tener que tomar decisiones. Y eso es lo que significa la palabra crisis. Dice, un cambio profundo. En las crisis tenemos que hacer cambios. A veces son cambios que no nos gusta hacer, pero son cambios que nos acerca a conocer más al Rey, a Jesús en la crisis. Un cambio profundo y de consecuencias. Mi rodilla y mi cirugía fue una consecuencia de yo decidir ir a jugar baloncesto cuando había hecho ejercicio la noche anterior y mi cuerpo estaba fatigado. Era el día antes del retiro, tenía que estar reposando. No jugando baloncesto, una consecuencia. Y a nadie le gusta que le hablen de las consecuencias. Las personas le gusta que le hablen, ay, todo es color de arcoíris. Nadie te dice que eso que tú hiciste fue lo que te llevó a la crisis. Es la consecuencia de tus decisiones. Pero a las personas no les gusta que le hablen de esa manera porque los confronta. Entonces, seguí buscando y dice, cambio profundo y de consecuencias importantes en un proceso o situación. Situación mala o difícil. Una crisis tiene el potencial de construirte o destruirte. Una crisis, sea financiera, sea un divorcio, sea un adulterio, sea se murió mi abuelita, sea se murió mi perro. La crisis, no importa tu edad, no importa si conoces a Dios o no, toda persona en la faz de la tierra pasan por diferentes crisis. La pregunta es, ¿cómo yo puedo lograr que esta crisis que estoy viviendo le traiga gloria a Dios? ¿Cómo? Pablo dice, no desmayamos. Significa que en el medio de la crisis vamos a querer tirar la toalla. Sí. Vamos a querer desmayar y decir,
les confieso la verdad, hoy yo quería quedarme en la casa y se me olvidó que yo soy el pastor que tenía que venir a predicar. No desmayamos en el proceso de la crisis. Muchos de nosotros estamos entrando en una crisis, o sea, como yo, la crisis empieza el martes. Estoy entrando en una crisis el martes en la cual tengo que ver cómo logro glorificar a Dios. ¿Qué ustedes creen que Dios me está enseñando? Paciencia, delegar, descansar, obediencia, confiar, templanza. Dios me está hablando y te está hablando a ti. Descanso. Es la iglesia de Jesús, no es la iglesia de Gabriel. Y nosotros a veces pensamos que it's about us. It has nothing to do with us. Él nos usa para colaborar, para hacer algo para Él, para darle gloria a Él. Porque dice que la tribulación es momentánea y que a través de eso nos va a dar ¿qué? Peso de gloria. Estamos entrando en una crisis. Estamos en medio de una crisis. Algunas personas están en el medio de la tormenta, en el medio de la crisis. Es otra opción en la cual nos podemos encontrar. Estamos saliendo de la crisis. Ya la crisis está aquí y voy en camino saliendo de ella, feliz de la vida, que ya la crisis terminó. Ya han pasado 9 meses, ahora puedo empezar a caminar. Yo me estoy imaginando de aquí a 9 meses ya dándole gloria a Dios que puedo jugar soccer con Edgar. O la cuarta es que no hay ninguna crisis. Ya salí de la crisis, ha pasado un tiempo, mi vida está en paz. Y ahora esa crisis que pasé le está dando gloria a Dios. Pero cada persona, esté donde esté, está viviendo una temporada diferente. Tenemos que preguntarle a Dios que nos revele en cuál estoy yo. En la primera, estoy entrando a una crisis. Ese soy yo. Número 2, estoy en medio de la crisis actualmente. Dios, dame la fuerza para no desmayar en el medio de lo que estoy viviendo. Número 3, estoy saliendo ya de ella. O número 4, ya pasó. Estoy viviendo en paz. Estoy cumpliendo con el propósito que Dios tiene para mi vida. ¿Y qué pasa? No nos podemos poner muy cómodos porque si ya estamos en la cuarta y decimos estoy viviendo en paz, la vida no es de crisis en crisis en crisis. A veces nos sentimos así. Pasé por una crisis, salí y viene otra crisis y decimos ¿qué pasa, Señor? Take a break, ¿cierto? Dame un relax, Señor, por un tiempo. Y después Dios dice ok, ha pasado un año, tú dices wow, Señor, el 2025 fue tan hermoso, no tuve realmente ninguna crisis, todo fluyó. Y nos ponemos un poquito muy cómodos y de repente viene la ola de 10 pies, un tsunami y entramos en una crisis nueva y decimos, oh my God, ya estoy en la 2, estoy en medio de la crisis de nuevo. Tenemos que tener mucho cuidado en cómo nos analizamos y vivimos nuestra vida un día a la vez para poder entender que todo momento que Dios nos permite vivir tiene un propósito, aun si la crisis te produce dolor. Pablo dice en el versículo 17 y 18 que la leve tribulación momentánea produce en nosotros algo. Él dice, esa crisis, esa tribulación, ese dolor que tú estás viviendo está produciendo algo en ti. Ese dolor, esa tribulación, esa crisis está haciendo algo aquí adentro de ti que Dios está haciendo. Dice, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Entonces yo dije, bueno, Señor, ¿qué nos quieres hablar del peso de gloria?
¿Qué es peso de gloria? Significa que tu vida va cargada de un testimonio como el que Pablo escribe aquí a la iglesia en Corinth. La vida de él tenía peso. Cuando él hablaba, las personas escuchaban, porque él estaba hablando no de su conocimiento a través del Espíritu Santo, dándole orientación a la gente en Roma, en las diferentes áreas sobre quién era Jesús y cómo él vivió muchas diferentes crisis en su vida. Pero él dice, cuando tu vida lleva un peso de gloria, significa que tu vida está cargada con la gloria de Dios, porque Jesús vive en ti. Cuando tú te mueves, cuando tú hablas, cuando tú oras, cuando la gente puede sentir que la gloria de Dios está siendo transmitida a través de ti. Un peso de gloria es que mi vida es un testimonio real de la restauración, de la salvación y del propósito que Jesús tiene para mi vida. Pero ¿qué pasa? Cuando entramos en la crisis, no sabemos ¿cuál de las tres diferentes crisis fue? Nosotros podemos entrar en una crisis por nosotros mismos, ¿cierto? Nadie me dijo a mí, inyéctate esteroides a los 17 años y emborráchate. Esa fue una decisión mala que yo tomé y esa decisión me llevó a entrar a una crisis. Podemos entrar en una crisis por, número uno, nosotros mismos. Y la mayoría de las crisis normalmente son producidas por nosotros mismos, por nuestras decisiones, por nuestra ignorancia. A veces pensamos que, no, es que esto me pasó y le echamos la culpa ¿a quién? A Satanás. No, es que Satanás Y Satanás está por Ocean City riéndose, tomándose una piña colada. No tiene nada que ver con lo que a ti te está pasando. Esa crisis que tú estás viviendo es por tus propias decisiones malas que te han llevado a entrar en esa crisis. Ese es el primer ejemplo. El segundo, ahora sí, es el enemigo. Hay crisis, hay situaciones donde el enemigo, ¿qué viene a hacer? Matar, robar, destruir. Y dice, oh, wow, como hizo con Job. Dice la palabra que el enemigo entró a la presencia de Jehová, donde había una reunión, y dijo, yo te apuesto que si tú le quitas todo a ese hombre, él te va a maldecir. Y Dios dice, hazlo, él es un hombre de integridad. Quítale todo, solamente no me lo mates. Y Job, en el medio de la crisis, demostró que era un hombre íntegro, que él no iba a hablar mal de su Dios, que Dios lo iba a restaurar, y Dios lo hizo. Pero esa crisis fue el enemigo el que la impulsó, la que la causó. El enemigo nos va a tentar y nos va a traer ciertas crisis para ver cómo nosotros respondemos en el medio de la tentación o de la crisis. Vamos a maldecir a Dios, vamos a dejar de venir a la iglesia, ese programa no sirve, o vamos a decir, no, yo sé de dónde viene esto y yo voy para adelante y yo no voy a maldecir a mi Dios, porque yo creo que Él me va a sacar de esta tormenta. Cuando estaba la tormenta, Jesús andaba durmiendo y los discípulos preocupados. Ese es un ejemplo de la reacción de Jesús en el medio de una crisis. Había una tormenta inmensa y él tomando una siesta, pensando en el reino, en lo que el próximo milagro que él iba a hacer, teniendo sus sueños, y los discípulos preocupados que se iban a morir. Eso somos nosotros en el medio de una crisis. Dudamos a Dios, nos quejamos con Dios. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué yo? Traerle la crisis a otro. ¿Por qué a mí? En vez de revélame a mí. ¿Sí? Entonces, la primera es nosotros mismos creamos la crisis a través de nuestras malas decisiones. El segundo es nosotros nos enfrentamos a la tentación del enemigo. El enemigo trae una crisis a nuestra vida para intentar que nosotros no cumplamos con el propósito eterno, desenfocarnos que Dios tiene. Y el último,
Dios permite la crisis para refinarnos en nuestro caminar. Dios permite que esa crisis venga porque Él quiere que tu vida cargue, lo que dice la palabra, un peso de gloria. Pero para que tu vida cargue un peso de gloria, primero tienes que ser pulido, refinado, moldeado, procesado, arreglado, confesado. Y tienes que procesar todo eso que nunca has procesado. Dios dice, te voy a enviar la crisis por un tiempo para refinar tu vida. Te va a doler la crisis. Nadie ha entrado en una crisis y ha dicho, oh, gloria a la crisis, qué bien se siente. Ninguna crisis se va a sentir bien, pero es momentánea. Es por un tiempo que Dios te está refinando. Y cuando salgas en el cuarto punto y ya estés fuera de la crisis, vas a decir, oh, ahora entiendo, Señor, por qué permitiste que yo atravesara por esa tormenta, por esa crisis. Y Pablo nos enseña a través de Jesús que nuestra perspectiva en el medio de la crisis tiene que cambiar. ¿Cuál es nuestra perspectiva? Mira lo que dice. Mirando nosotros las cosas que no se ven. Nuestros ojos naturales siempre nos van a engañar porque solamente podemos ver lo que podemos ver. No podemos ver lo que Dios puede ver porque estamos viendo naturalmente. Tenemos que orar y pedirle al Señor que nos dé la capacidad, la sabiduría, el entendimiento para poder ver sobrenaturalmente. Si nosotros nos dejáramos guiar por nuestros ojos naturales, yo no estuviera aquí ahora. Porque el sábado llegamos, empezamos la clase a las 9 de la mañana y no había ni una alma aquí. Esos son nuestros ojos naturales diciendo, no hagan la clase, no va a venir nadie. Y después llegaron 10, 15 personas. Porque nosotros no podemos ver lo que Dios está haciendo en lo sobrenatural. Nosotros vemos lo que hay aquí, lo que está pasando en nuestra vida, pero no sabemos que hay un Dios sobrenatural que está obrando, que tiene una perspectiva soberana sobre nosotros. Y nosotros decimos, es que no entiendo. Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué otra crisis? Mirando las cosas que no se ven. Tenemos que aprender a evaluar en esos momentos de crisis que estamos viviendo y aprender, cuando estamos evaluando lo que estamos viviendo, hacer algo que nadie le gusta hacer, perdonar. Esa persona que te hirió, puede ser tu mamá, tu papá, puede ser tu ex esposo, puede ser tu ex novio, puede ser tu ex pareja, puede ser tu jefe en el trabajo, puede ser tu vecino en el apartamento. Esa persona que te causó tanto dolor, tienes que perdonarla. Y el perdón no es algo que tú te vas a levantar y vas a decir, oh, me siento súper bien, hoy voy a perdonar a todos los que me hirieron. No, tú perdonas primero porque has sido perdonado por tus pecados. Perdonas primero y después tus sentimientos y tu vida se va a alinear con la decisión que tú tomaste de perdonar. No vas a levantarte y decir, hoy me siento súper bien para perdonar a la persona que me violó cuando tenía 8 años. Nunca va a suceder. Nunca va a llegar el momento perfecto donde tú dices, estoy listo para perdonar. Tienes que perdonar y evaluar en el medio de la crisis por qué te cuesta tanto perdonar y entender qué es ese perdón. El perdón es para ti, no es para la otra persona. Cuando estamos evaluando la crisis de nuestra perspectiva, de cómo la estamos viendo, tenemos que preguntarle a Dios qué Él quiere restaurar, qué Él quiere cambiar, qué Él quiere hablarme en el medio de la crisis. ¿Qué quieres cambiar en mí? ¿Qué quieres trabajar en mí? ¿Por qué siento dolor? No me gusta este dolor. A nadie le gusta el dolor. Pero el dolor es necesario. Jesús tuvo que pasar por dolor. Imagínense la perspectiva de Jesús cuando le pusieron una corona de espinos. Y tú eres el rey de reyes. Toma tu corona. Sangrando
en su cara. La perspectiva de él era, esto es momentáneo. Esta leve tribulación va a producir un eterno peso de gloria. Cuando yo muera y resucite y me vean caminando, van a saber que yo soy el Rey de Reyes. Yo soy el único Dios que resucitó al tercer día. En el medio de esa crisis, vas a preguntarte, ¿me voy a alejar de Dios o voy a permitir que esto me acerque a Él? Suena simple, pero es muy complejo. ¿Voy a permitir que esta crisis me aleje de Dios y le voy a dar la espalda a Dios porque mi pareja me fue infiel? ¿O voy a buscar restaurar mi vida y me voy a acercar a Él y al propósito que Él tiene para mí? Porque les quiero decir algo, la crisis pasa, porque es una leve, es un momento, la crisis pasa, pero la revelación y la lección son para siempre. La revelación es para siempre. La lección te la vas a llegar en tu bolsillo para siempre. Porque por algo Dios lo permitió. Y les quiero decir algo. Nosotros, los seguidores de Jesucristo de Nazaret, somos ciudadanos ¿de qué? De un reino. De un reino eterno, ¿cierto? Somos ciudadanos de un reino. Les quiero decir algo. En el reino de Dios no hay crisis. Si nosotros somos hijos de un rey, tenemos que estudiar cómo vamos a manejar cada crisis que enfrentemos en nuestra vida y preguntarle, ¿esta crisis de mi rodilla fue por mis decisiones? ¿Fue porque el enemigo me puso algo y me caí? ¿O fue porque Dios lo permitió? ¿De dónde viene la crisis que estoy viviendo? A nadie le gusta decir, estoy en esta crisis porque yo tomé esta mala decisión. Nadie le gusta eso. Pero Dios nos promete que en el medio de la crisis va a producir un peso de gloria que te va a llevar a ti a la eternidad. Y mientras te permite Él estar aquí en esta tierra, sea 80 años, 50 años, 40 años, lo que sea, 20 años, después que tú sales de esa crisis, tú llevas el peso de lo que Dios te reveló en esa crisis para poder entregárselo y ayudar a las personas que Dios pone en tu camino. No para quedarte con eso. Dios te permite ser pulido, procesado, triturado. A veces nosotros somos tan orgullosos y tan cabeza dura que Dios tiene que meternos en una crisis tan difícil, tan dura, porque es la única manera donde nosotros vamos a mirar hacia arriba y decir, ok, Señor, háblame ahora. Estoy listo para escuchar lo que me quieres decir, porque esta crisis tiene que producir algo de gloria para ti. No lo entiendo, no lo comprendo, no me gusta, pero hay algo que tú me quieres decir a mí, no sobre Diana, no, de mí en esta crisis. Y lo peor que podemos decir, yo no tengo ninguna crisis. Yo estoy bien. ¿Estás bien? Ok, pregúntale a Dios si estás bien. Yo no te voy a decir si estás bien o estás mal, yo no sé. Eso solo lo sabes tú. Pero lo que sí he aprendido a través de varias crisis que Jesús ha caminado a mi lado. Y no le mencioné como 15 más, solo porque no las apunté. Otra crisis cuando me demandaron por $3 millones en el estado de la Florida y tuve que ir a sentarme en un cuarto con 8 abogados y yo solo, Edgar. ¿Quién era mi abogado? Yeshua. Le dije, ya yo era creyente, gracias a Dios. Dije, vamos a sentarnos juntos, tú vas a ser mi abogado. Y eso para mí fue muy difícil. Yo estaba en el medio, yo iba a la corte 3 y 4 veces a la semana por 4 años seguidos. Y en el medio de esa tormenta, en medio de esa crisis, yo dije,
Jesús, camina conmigo, defiéndeme, ayúdame, sé mi abogado, porque si voy contigo puedo vencer a todos estos que son terrenales. Las crisis son terrenales, pero tienen un propósito eterno. Estamos en un mundo caído, pero la crisis puede traer gloria si logras tomar un break, sentarte y preguntarle, ¿qué me quieres revelar a través de esta situación tan difícil que me causa tanto dolor? La crisis va a depender de nuestro enfoque y nuestra perspectiva para navegar la crisis con Cristo y salir del otro lado de la tormenta. Tenemos que pedirle a Dios que nos permita ver con nuestros ojos naturales las cosas sobrenaturales para cargar el peso de gloria en Cristo Jesús. Toda crisis, Dios la ve, Dios la escucha. Y Dios sabe que estamos peleando una batalla. Pero para poder vencer una crisis tenemos que ir con el vencedor, con Cristo Jesús. Tenemos que realmente preguntarle a Él si nos puede lock arms. ¿Cómo se dice? Cuando tú agarras dos brazos así y los trancas. Trancar nuestros brazos con Jesús y decir, solo no lo voy a lograr. Contigo puedo vencer. Y las personas que no han conocido a Dios, que no conocen a Jesús, estamos sufriendo o están atravesando una crisis intentando salir sin Jesús, sin Dios. La solución a tu crisis es Jesús. La solución a tu crisis es el Espíritu Santo de Dios. Y a través de eso podemos vencer cualquier crisis que viene a nuestra vida. Sea de un nivel 10, sea de un nivel 4, sea como nuestro pastor Jaime García que le dio cáncer de pulmón cuando él no fuma y él no toma alcohol. Cáncer. Pero ¿sabes qué? Desde el momento que lo diagnosticaron, en el medio de esa crisis, él dijo, yo voy con el Señor a vencer. Y ha vencido. Y no significa que si la persona ya no está, se muere, no tenía fe. Significa que ya la misión de esa persona se cumplió. Como el pastor de ustedes que a los 61 años el Señor se lo llevó. Su misión se cumplió. La crisis viene, la procesamos con el Señor y permitimos que Él nos revele lo que nos quiere revelar para aprender, para crecer. Y la meta de todo es peso de gloria. La meta de todo es que tu vida sea cargada de un peso de gloria eterno, que donde tú vayas no tengas que decir mucho, la gente diga, yo sé que tú eres un seguidor de Jesús. ¿Por qué? Por la manera que te sonríes, por la manera que tú me tratas, por la manera que me respondes, por la manera que me abrazas, por la manera de tu ser. Yo sé que hay algo diferente en ti, y ese que es diferente es el Espíritu Santo que hay en nosotros. Con Él podemos vencer cualquier crisis que nos vamos a enfrentar, porque van a venir tormentas, van a venir otras crisis y tenemos que estar preparados. Y no entré todavía en detalle en las crisis que vienen, porque vienen crisis. Les voy a dar un flash forward, como un trailer de lo que viene. Viene una crisis para la iglesia de Jesús. Está escrita en su palabra, que dice que los que prediquen la sana doctrina van a ser puestos en la cárcel, van a ser matados, van a ser perseguidos, le van a cortar las cabezas. Entonces nosotros tenemos que prepararnos desde ya para la crisis que viene en camino. Cuando esté en muletas y les pueda predicar, les voy a hablar de la crisis que viene en camino, que es la persecución de la iglesia de Jesús en los tiempos finales. Tenemos que prepararnos desde ya para lo que viene. Amén. Los amo mucho.
Gracias por su tiempo, gracias por estar aquí hoy. Espero que Dios les hable a ustedes en esta semana sobre en qué etapa de las 4 etapas que hablamos me encuentro. En qué etapa estoy yo viviendo y qué es lo que Dios me está hablando a mí sobre mí en el medio de esta crisis. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios porque todas las tormentas, todas las crisis tienen un propósito y Jesús sigue siendo Jesús aún en el medio de nuestra tormenta. Jesús no ha parado de ser Jesús, Jesús no ha parado de sanar, Jesús sigue haciendo los milagros. Lo único que nosotros tenemos que hacer es poner nuestra fe en Él y confiar que si vamos de la mano de Él, vamos a hacer lo que dice la palabra, que es más que vencedores. Más que vencedores. Padre, yo te doy gracias por esta tarde. Gracias por tu palabra que nos habla y nos recuerda, Señor, que esto es momentáneo. Que lo que tú quieres mostrarnos es que esta leve tribulación va a traer un peso de gloria que nosotros vamos a cargar desde lo profundo de nuestro interior para poder llevarlo al mundo y cumplir con lo que tú quieres hacer con nuestras vidas. Te damos gracias porque sabemos que tú siempre estás obrando y como decía la canción, si tú lo hiciste una vez, lo vas a volver a hacer, Señor, porque tú no tienes favoritos y tú amas a tus hijos y a tus hijos que te siguen en obediencia, que te aman, Señor, que te claman, Padre. Yo te pido que tu Espíritu Santo nos proteja en esta semana, nos hable como nunca nos ha hablado, Señor, y nos revele qué nos quieres enseñar en el medio de esta crisis. ¿Qué nos quieres enseñar, Señor, con la crisis que viene? Y cómo nosotros podemos ser buenos administradores de nuestras vidas, de nuestras familias, de nuestros trabajos para poder enfrentar esas crisis y ser como tu hijo Job, que tú dijiste, mándale la crisis, yo sé que él va a vencer. Mándale la crisis porque yo sé que no va a hablar mal de mí. Mándale la crisis porque yo sé que va a perseverar. Te damos gracias, Señor, por tu iglesia. Te doy gracias por cada persona aquí, cada persona conectada online. Y te pido, Señor, que aumentes nuestro nivel de fe en esta semana para confiar que nuestros ojos naturales van a empezar a ver lo sobrenatural aquí en la tierra. Úsanos, Señor, para hacer tus milagros en el nombre de tu Hijo Jesús. Úsanos para dar ese abrazo, para dar esa palabra de afirmación a todos los que la necesitan escuchar, Señor. Te damos gracias porque tú eres un Padre fiel. Te damos gracias, Señor, porque el próximo domingo celebramos el Día del Padre. Y aunque podemos tener relaciones fragmentadas con nuestros papás terrenales, tenemos un Padre celestial que nos ama, que nos apoya y que nos lleva de milagro en milagro. Y el próximo domingo vamos a darte gloria, vamos a exaltar tu nombre y vamos a celebrar que tú eres nuestro papá, que tú eres nuestro Padre celestial y que nosotros aquí en la tierra queremos hacerte sonreír. Y tú sonríes sin que nosotros hagamos nada, Señor. Celebramos ese día desde ya y te damos gracias porque tú nos has llamado, tú nos has escogido y tú nos has levantado para construir tu iglesia, un ladrillo, una persona a la vez con una fundación sólida en cemento y con varilla por dentro que puede atravesar cualquier tormenta que venga hacia nosotros. Levanta a tus líderes, Señor, mándalos a tu casa, que es este lugar Jump que nos has permitido construir junto contigo. Te damos la honra y la gloria en el nombre poderoso de Cristo Jesús, y el pueblo de Dios grita amén y amén.